1. No creo que otra clase de anécdota hubiera podido sobrevivir tantos años. Cuando le dije a mi abuela que me volviera a contar todo lo que recordaba, también nos pusimos a hacer cuentas y a calcular. Esta historia de menos tiene 100 años. Mi bisabuelo era policía rural. A él nunca lo conocí, pero mucho de él sobrevive hasta el día de hoy a través de estas vivencias. Los que lo recuerdan dicen que era un hombre muy valiente y ahora verás por qué. Se dice que en aquel entonces el cuartel al que pertenecía estaba constituido por pocos elementos y un par de caballos para dar los rondines. Por las cosas que le contaba a mi abuela, nos da la impresión de que ellos fueron los primeros elementos del cuerpo de vigilantes en ese pueblo colonial en Chiapas. A pesar de que la instalación de dicho cuadro de policía ya tenía unos años de haber llegado por decreto, la gente se seguía tomando la justicia por sus propias manos. A mi bisabuelo lo quería el pueblo porque era hijo de un hombre muy generoso. De todo el grupo solo a él lo respetaban, pero no por ser la autoridad. Por eso fue que le sorprendió que una madrugada un grupo de gente llegase golpeando a las puertas del cuartel pidiendo ayuda. Debió haber sido muy tarde porque se contaba que don Silverio siempre velaba el puesto tomándose solamente una siesta de 3 a 4, pues esas eran las horas más serenas en el pueblo. Decía él que nunca lo había despertado ninguna eventualidad, al menos no una emergencia que él estuviera invitado a atender. Lamento si esto te suena repetitivo, pero en aquella época y en ese lugar la policía solo estaba de adorno. Los golpes en la puerta eran tan fuertes que parecía que la intención de aquel grupo de personas era derribarla a como diera lugar. Contrario a lo que se imaginó don Silverio, la muchedumbre no venía furiosa, sino asustada. Quedaba muy claro que aquel grupo de personas estaba agotando su última opción. Cargando lámparas de aceite y antorchas, condujeron a mi bisabuelo y compañía al rancho de don Camerino. A don Silverio se le empezó a contagiar el miedo cuando vio que las personas en el grupo se empezaron a quedar en el camino. No todos parecían dispuestos a ver lo que él estaba a punto de ver. Luego de andar por varios minutos a lo largo de un oscuro corredor en la floresta, llegaron a un pequeño establo. El olor a muerte todavía era muy denso. Las lámparas que llevaban fueron colgadas de ambas vigas, a izquierda y derecha del corral, iluminando la escena lo más lúgubremente posible. Había una mesa al centro, sobre de esta descansaban un par de cuerpos en descomposición. Eran los cadáveres de don Camerino y su hermana Martina. Habían muerto no más de un mes antes. El problema aquí era que alguien los había exhumado sin permiso. Bueno, eso ni siquiera era lo más espantoso del asunto, y te voy a contar qué fue lo que sucedió antes de que llegara mi bisabuelo. A las 12 de la noche, alguien de la finca escuchó carcajadas. Esa persona se levantó y despertó a otros familiares. Salieron de la casa llevando palos y escopetas. Aunque no parecían las risas de un coyote, de eso se convencieron para armarse de valor e ir a ver. Encontraron a uno de los hijos de la comadre Francisca ahogándose en risotadas, de rodillas al suelo frente a los cuerpos que él había desenterrado y que entre carcajadas y escalofriantes silencios devoraba. Lo que él tenía dibujado en el rostro era una sonrisa asquerosa. A puñados arrancaba la carne podrida y se la llevaba a la boca. Su fuerza era tan grande que solo entre 6 hombres lo pudieron sujetar. Lo llevaron a casa de Francisca, una comadre de mi bisabuelo. Lo golpearon y lo encerraron en el matadero.
A don Silverio se le revolvió el estómago y de pronto sintió fuertes náuseas. Luego de mostrar lo que había hecho aquel monstruo, salieron del corral para conducir a los policías al lugar donde lo tenían preso. Mi bisabuelo se preguntaba si eso que había visto no era motivo suficiente para liquidar a ese sujeto en el acto. Eso mismo le preguntó a los hijos de don Camerino, de aquel a quien habían despertado del sueño eterno para hacerle cosas horribles. ¿Por qué no lo fusilaron ahí mismo? Lo intentamos, respondieron avergonzados. Mientras se acercaban a la casa de Francisca, se fueron haciendo audibles los alaridos de horror de la señora, además de un fuerte y constante golpeteo de una puerta. Entraron pocos al sitio porque el corredor era angosto. Por ahí conducían a los cerdos para sacrificarlos. La puerta que daba al lugar en donde tenían encerrado al sujeto era aquella misma que desde lejos se oía que azotaban. Mi bisabuelo les volvió a cuestionar por qué no se habían encargado del asunto. Preguntó también si se encontraba armado y si había alguien adentro vigilándolo. Creo que nadie le ha explicado, oficial. Esa última palabra le provocó escalofríos a mi abuelo porque decía que nunca antes le habían mostrado señales de respeto. Esa misma palabra también le hizo temblar, ya que también decía mucho de lo que estaba a punto de ver. «Ya lo matamos», dijo uno y luego lo repitieron los demás. «Entonces, ¿quién golpea la puerta?», dijo don Silverio cada vez más preocupado. Al estar frente al pesado portón, vio que en este había un hacha recargada. Aquella herramienta estaba manchada de una sustancia espesa y oscura. Cuando quitaron la tranca, los golpes se silenciaron. Esa no era una buena señal, pues a los policías les hizo pensar que aquello que se encontraba dentro estaba listo para saltar al ataque. Aventaron la puerta y ésta empujó un objeto pesado que rodó en el suelo. En el matadero no había nadie más que el hijo de la comadre y no estaba nada cerca de la entrada. Parte de su cuerpo se encontraba sentado en una silla, al fondo. Su cabeza estaba en el suelo. Al parecer eso era lo que se azotaba contra el portón de madera. Mi bisabuelo inspeccionó el sitio con temor e incredulidad, esperando encontrar algo o alguien con vida y una explicación para lo que estaba sucediendo. Una persona en sus 5 sentidos nunca se hubiera atrevido a tal cosa. Aquellos que tenía a su alrededor juraban que se le había metido el diablo, pero mi bisabuelo no creía en esas cosas. Otro policía preguntó quién había usado el hacha para cortar. Todos los presentes al mismo tiempo levantaron la mano. Entre varios sacaron el cuerpo de ahí, lo llevaron a un campo llano y en ese sitio le prendieron fuego. Los oficiales y compañía permanecieron hasta que el cuerpo se consumió por completo. Mientras se alzaban alto las llamas, el grupo de gente se puso a discutir. Nunca supieron qué le había pasado ni descubrieron qué se le metió en la cabeza para cometer esas atrocidades. Cuando fueron a revisar los restos carbonizados, se dieron cuenta de que había algunas partes que el fuego ni siquiera había tocado. El rostro, una de ellas. Lo que perduraba en él, sobre todo, era una sonrisa perturbadora. Otra de las anécdotas que sobrevivieron desde entonces hasta nuestra generación es una que contaba una prima de mi abuela.
A mí se me hacía curioso que algo tan atroz como lo que te conté previamente, mi abuela lo narraba sin que le causara problema. No obstante, esta otra experiencia la ponía muy nerviosa. Para refrescarme la memoria de lo que había oído de chico, al igual que con la historia pasada, me puse en contacto con una tía. Hasta entonces entendí que a mi abuela le daba miedo contar esto porque ella vivió de cerca la experiencia de la que te voy a hablar. Mi bisabuelo decía que por muchos años hubo una disputa sobre los territorios y los límites del pueblo. Convenientemente un poco más allá de donde estaba trazada una línea que definía el final de la demarcación sobre la que supuestamente tenía autoridad la policía, había una finca enorme. No se sabe o tal vez no se hablaba de los negocios que tenían lugar dentro de ese sitio, pero tú te lo puedes imaginar. Era un lugar al que llegaban camiones cargados hasta el tope y se iban vacíos. A veces también ocurría al revés. Los accesos del sitio siempre estaban custodiados por elementos que portaban las armas más potentes de aquel entonces. Los hacendados dueños de la propiedad eran temidos y respetados por el pueblo, no solo por su estilo de vida, sino porque había mucho que se contaba de ellos. Una noche mi abuelo se fue a dar un rondín por los límites. Él era curioso y siempre se permitía explorar más allá, especialmente donde aquella finca daba refugio a todas esas actividades ilícitas de las que no se hablaba. Contaba que mientras él andaba entre las milpas, escuchó ruidos a sus espaldas, guardó silencio y se quedó esperando a que lo que venía aproximándose pasara a su lado. Ni un minuto después una comitiva apareció. Un par de caballos venían arrastrando a dos hombres que traían atados de las muñecas. Mi bisabuelo sintió que tenía que intervenir. Salió de entre los maizales y le cerró el paso a los sujetos. Entre todos ellos venía el hacendado. Sin molestarse en darle explicaciones a don Silverio, lo esquivó y siguió con su camino. La segunda vez que mi bisabuelo intentó frenarlos, el señor lo invitó a que se dejara de juegos y que si quería podía pasar a la finca a platicar. No nos gusta que se metan en nuestros asuntos, pero usted es hijo de don Fermín, así que solo le vamos a dar una lección. Dijeron esto al momento de cerrar las rejas de entrada al predio. Mi bisabuelo no flaqueó, pues genuinamente tenía toda la intención de averiguar a quién y por qué les venían arrancando el pellejo a esos que venían de espaldas por tierra. Por un lado está bueno que todos se porten bien, dijo el hacendado, pero por otro lado, si nadie desobedece, no hay nada que darle de comer a los perros. Don Silverio ya había oído hablar de esos perros. También había escuchado rumores en el pueblo de que la gente que desaparecía iba a dar a los comederos de dichas bestias. Siguieron avanzando por lo largo de un camino de tierra hasta que se vislumbró la entrada de la casa principal. Ahí en un corral cerca de los arcos, los animales esperaban hambrientos, furiosos. No sé de dónde sacaron que esas cosas eran perros, eran abominaciones que de cierta manera, una muy difícil de explicar, tenían algo de humano. Mi bisabuelo bajó del caballo confiado de que le iban a permitir interceder, de que la autoridad que le había conferido el Estado iba a ser suficiente como para evitar la carnicería que estaba a punto de ocurrir. Esos hombres que levantaron del suelo, que venían arrastrando, habían perdido toda voluntad. Seguramente la dejaron en el camino junto con la piel que las piedras les arrancó. Sin que opusieran resistencia alguna, los lanzaron al corral de las bestias. Previo al horrible instante se escucharon, además de ladridos, gritos de satisfacción. Don Silverio vio la escena con demencial horror. Sus instintos le indicaban que debía huir de inmediato, pero su cuerpo no reaccionó como él hubiera deseado. Uno de los capataces le quitó el arma y el otro lo tomó de un brazo.
Le acercaron la mano a una de las rejas que contenía a los feroces animales. No esperó demasiado cuando de pronto sintió la mordida. El brazo se le puso caliente y le empezó a arder. El dolor vino después, pero antes de que lo soltaran, le acercaron la cabeza al enrejado. La bestia que tenía enfrente efectivamente parecía un perro, solo que uno más salvaje, bravo, despiadado. Aún saboreándose el festín que se acababa de dar, se acercó al rostro de mi bisabuelo y lo olfateó. Luego de su garganta salió una escalofriante voz. «Ya teníamos hambre». Condujeron a mi bisabuelo a la salida y hasta entonces lo soltaron. Con la poca luz que bajaba de la luna no podía ver bien en qué estado había quedado su mano. Lo único que pudo hacer fue quitarse la camisola y en ella envolverla. Llegó por milagro a su casa, pues en el camino se venía desmayando. La prenda con que apretaba su mano venía empapada de sangre. Él pensó que le habían arrancado los dedos, pero solamente tenía una profunda mordida. Por unos días se sintió aliviado de no haber perdido la extremidad. Sin embargo, duró mucho tiempo con la infección y estuvo en cama sin poder regresar a sus labores. Esta historia le dolía en el alma a mi abuela, pero la razón por la que estos recuerdos le perturbaban fue porque ella vio llegar a su padre bañado en sangre, no solo en la propia, sino de la de aquellos desafortunados que fueron entregados como cena a los horribles animales. ¡3! Esta última historia la contaba mi abuelo, pero eran recuerdos del papá de uno de sus compañeros de la escuela de policía. Entonces pertenecía al cuerpo de vigilantes. Se hablaba de que en esos años cerca del Canal de la Viga había asentamientos y comunidades, barrios bien establecidos que subsisten hoy en día. Del protagonista de la historia no se recuerda el nombre, pero le llamaremos García. Durante varios meses el oficial García estuvo recibiendo quejas de los pobladores referentes al robo de animales. Aparentemente un sujeto se metía a los corrales a sustraer el ganado, especialmente gallinas, conejos y borregos. Quien lo hacía no se tomaba la molestia de saltar las cercas, las destruía, arrancaba los alambrados, cavaba agujeros en la tierra y por ellos allanaba los hogares. La primera vez que vieron al responsable se llevaron un susto de muerte. No era una persona en el estricto sentido de la palabra, aunque lo parecía. Era una criatura con características humanas como el torso, la cabeza y las extremidades, pero además tenía cola y piel de reptil. Para desplazarse solamente se arrastraba. Aquello era algo que se movía rápido, que apretaba en sus fauces el cuello del animal y lo aniquilaba en instantes, solo para entonces llevárselo a su guarida. Quien pudo averiguar de dónde salía ese adefesio fue porque se mantuvo vigía hasta que lo vio aparecer. Según la señora que se puso a hacer guardia, el engendro venía de un pozo de donde la gente sacaba agua para sus actividades cotidianas. Un mal día, en lugar de animales de corral, desapareció un niño. Nadie vio cuando el monstruo se lo llevó, pero nadie tenía en mente otro responsable. Secaron el pozo y mandaron a García al fondo a buscar si de casualidad el niño seguía con vida. No encontró nada más que un lodazal y ningún rastro de que allá abajo viviera esa criatura. Subió a la superficie y de inmediato reportó lo que había visto. De ahí hasta que cayó la noche, una comitiva se mantuvo cuidando la boca del pozo. A la criatura la esperaban con machetes y lanzas. El animal no volvió a aparecer por semanas hasta que un día volvió a hacerse presente dentro de un corral en una casa grande.
Aquellos hombres que lo sorprendieron lo dejaron arrastrarse unos metros afuera del agujero debajo de la reja. Entonces, furiosos, le aventaron varios golpes de machete. El único que lo alcanzó le arrancó de tajo la cola. La criatura logró huir, pero dejó atrás restos y prueba de su existencia. Entre todos los presentes se hallaba una anciana, la misma que dijo haberlo visto salir del pozo y que ahí tenía su guarida. Maravillada con el extenso pedazo de carne que había quedado cercenado, instó a la muchedumbre a cocinarlo y a que lo comieran para aprovechar sus propiedades afrodisíacas y curativas. Esta historia me fascina porque tiene un giro de trama impresionante, casi demencial. La señora les hizo un caldo con la cola del reptil, se los dio a comer prometiéndoles un manjar de salud y poderes. 18 personas murieron envenenadas. Tiempo después, García arrestó a esa mujer, pero no solo por haber matado con su comida a esa gente, sino porque ella era la que se había robado al niño. Estamos de acuerdo con la persona que nos contactó para compartirnos estas historias. Desearíamos contar con más detalles. Lo único que nos parece fascinante es que por este medio podamos mantener con vida experiencias que sucedieron hace más de 100 años. Por esta noche ha sido todo. Si no te quieres perder historias similares, suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.